la bienvenida a este episodio de Hazlo Simple. Un podcast de salud emocional en donde buscamos ver simple la complejidad de la vida. Yo soy Cointa. Yo soy Andrea. Y hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Luis Díaz. Luis Díaz de aquí en adelante porque te hablamos de tú y así estamos más en confianza. Que bueno, él es psiquiatra y es experto en temas de adicciones, patología dual y muchas otras cosas. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Quieres presentarte? Claro que sí, gracias por la invitación. Yo soy Luis Díaz, soy psiquiatra y médico general por la UNAM. También tengo una especialidad en adicciones por el Centro de Integración Juvenil y otra cosa que se llama patología dual, que integra una enfermedad de salud mental con una adicción por la Sociedad Española de Patología Dual y Universidad La Salle. Y también tengo formación en terapia familiar sistémica y la maestría en ciencias con especialidad en investigación clínica. Y actualmente también me dedico a estimulación magnética, que es otro sistema de tratamiento que sirve mucho para trastornos mentales. Muchas gracias por la invitación. Ya tenemos mucho rato de conocernos, pero desde el COVID y no nos habíamos visto. Entonces, en persona. Pues es una grata sorpresa. Muchas gracias. Gracias, Luis. Pues es súper interesante escuchar tu currículum y nos da muchísima curiosidad preguntar un montón de cosas. Entonces, vamos a empezar porque hay muchísimas cosas que queremos saber. A mí me gustaría empezar preguntándote, ¿qué es una adicción o qué podemos considerar realmente una adicción? Tengo conocidos, amigos y gente cercana que de repente, pues no sé, fuman un poquito de marihuana de vez en cuando en alguna fiesta o alguien por ahí que le gusta alguna cuestión de psicodélicos. O también yo en algún momento he usado la frase soy adicta al deporte porque me encanta correr y soy súper deportista. Pero esta soy adicta o que la gente usa como soy adicto a las series o a los videojuegos. ¿Cuándo sí puedes decir que alguien es adicto y cuándo no? ¿Qué es una adicción? Claro, la adicción la podremos definir como una conducta repetitiva y mal adaptativa que tiene una recompensa muy pronta y que tiene consecuencias negativas a largo plazo. Lo importante sería que a pesar de las consecuencias negativas no puedo frenar esa conducta. En un ejemplo, digamos que ahora nos presentan un chocolate que es muy rico. Ajá. Y hoy lo comemos, pero tiene demasiadas calorías y sube demasiada la glucosa. Si hoy no lo presentan y dentro de un mes o dentro de 3 meses o se nos olvida, pues no habrá ningún problema. Pero imaginemos que ese chocolate es tan rico que mañana me como otro y después 3 y después 4. A pesar de que pareciera un chocolate, las consecuencias negativas del consumo serían obesidad y serían glucosa alta que nos daría diabetes. Okay. Si ya estoy teniendo problemas con eso y varias personas, profesionales, amigos me advirtieron de esa situación y no lo puedo dejar y tengo que gastar la mayoría de mis recursos para consumir y buscar ese chocolate y ya está agotado y tengo que ir a otros estados o pedirlo por internet y vendo mi celular para comprar ese chocolate, o sea, entre más tiempo le dedique y entonces tengo que hacer este podcast y no llegué porque no tenía mi chocolate. Okay. Entonces, ese chocolate o esa conducta altera todo el funcionamiento. Entre más altere el funcionamiento y menos puedas tener una vida normal, digamos que tendrías adicción a ese chocolate. Oh. A pesar de la consecuencia negativa que puede ser a mediano o largo plazo, no puedo dejarlo porque de verdad es que está muy rico, pruébalo. Y no se puede. ¿De qué chocolate estamos hablando? Así el productor quiere saber. Un chocolate blanco, un chocolate líquido, un chocolate en polvo. O sea, hay varias presentaciones. Y el peor es el chocolate que se inyecta. Entonces, también la administración, entre más rápido llegue al cerebro, es más complicado. Por ejemplo, el cigarro, cuando empezamos a fumar, tarda 8 segundos en llegar al cerebro. Y las sustancias inyectadas tienen una biodisponibilidad, es decir, están 100% disponibles en sangre, tan rápido que por eso es que son más potentes. A diferencia de sustancias que son comidas, que tardan en absorberse, en lo que llegan todo el torrente sanguíneo, pues tardan mucho. Casi no hay sustancias que coma que sean adictivas. Oye, viene la pregunta de ¿solo las cosas que nos generan consecuencias negativas son una adicción? Sí, exacto. Digamos que el ejercicio.
Si ese ejercicio no me ocasiona una consecuencia negativa, pues no es una conducta maladaptativa ni va a generar algo, digamos, de daño en el cuerpo. Cualquier conducta que no genere una parte negativa no puede generar adicción. Pero si ya me lesioné y no puedo parar y a pesar de tener un esguince sigo corriendo porque no puedo dejar de hacerlo, ahí podríamos pensar que ya hay un grado de adicción. Exactamente. En realidad, en el deporte es muy complicado porque si te lesionas, sabes que no puedes hacerlo y sería muy difícil que lo continuaras. Porque lo que pasa del ejercicio es que no te da una recompensa tan grande. Más adictivo, por así decirlo, que el ejercicio sería la comida. Deja la Coca-Cola. Eso sí está más complejo. Deja el pan. La recompensa que da la alimentación es mucho mayor que el ejercicio. Entonces, casos como de vigorexia pueden contemplarse como pasas mucho tiempo haciendo ejercicio y puede ser que te sientas irritable si ese día no vas al gimnasio, pero casi no disfunciona en el resto de tus actividades. A diferencia de otras cosas que gastas demasiado tiempo, recursos y no puedes tener una vida tan sustentable. En caso del ejercicio es muy complicado porque no afecta tu día a día. No soy adicta al ejercicio. Oye, hablando de estas adicciones que, bueno, normalmente yo cuando escucho la palabra adicción, y creo que muchas personas pensamos en como lo típico, ¿no? Alcohol, cigarro, drogas. Pero hoy en día entiendo que hay nuevos chocolates en el mercado. Así como dices, la comida puede ser uno. Platicamos de cuestiones como videojuegos. Una que se me hace súper interesante son las redes sociales o el uso del celular. Claro. Y cuestiones, por ejemplo, de apps de citas, ¿no? El estar así como en Tinder o Bumble o todas estas apps y estar como en una tras otra cita. El juego también, ¿no? ¿Qué otras adicciones consideras que son de las más difíciles hoy en día? Tal vez por los cambios que ha habido y el mundo en el que vivimos hoy. Lo que estamos viendo ahora es un consumo muy alto de cristal, que son anfetaminas. Las anfetaminas son particularmente peligrosas porque tienen un mecanismo mediante el cual aumentan la dopamina por 2 vías. Digamos que todos tenemos un nivel de dopamina. Ahora estamos muy emocionados porque estamos platicando, divertidos, riéndonos y nuestra dopamina sube. Tenemos un 100%. Y si hacemos algo muy sencillo como comer o tomar algo que nos gusta, sube a 150. Los alimentos suben a 150 la dopamina. De ahí un poco natural que no hace daño sería el sexo. Un orgasmo puede llegar hasta 200%. Pero de ahí pasaría a las sustancias que son legales e ilegales. El cigarro sube a 250, es decir, un cigarro te da más dopamina que un orgasmo. Después sería la cocaína. Okay. Ya había dejado de fumar, pero lo voy a repensar ahora. Exactamente. Estoy reconsiderando tantas cosas. Bueno, depende de ahí de la técnica y si trabajas tú por el orgasmo, pues puede ser. Igual compite. Después el cigarro 250 sigue la cocaína. La cocaína te lleva hasta 350%. Las anfetaminas suben de 1,000 a 5,000. Entonces vemos que es una cantidad brutal de dopamina, por eso es que es tan complicado dejarlas. O sea, lo dijiste y mi cerebro de inmediato se te antoja, ¿no? Así. Bueno, no, a mí se me hizo de verdad. O sea, la primera vez que veo. ¿Cómo se sentirá? Me da curiosidad. O sea, como que dices, wow, se ha de sentir. Nunca las he probado. No, me da miedo, pero no, es la primera miedo. vez que veo la magnitud realmente de lo complejo que es para el cuerpo y para el cerebro, o sea, para lo que pasa en tu cerebro, el dejarlo. Exacto. Imagínate ese alimento, la pizza o el pan o esa cosa que prometiste que ya no ibas a comer, es 150. Y aún así de repente dices, ¡ay, un chocolate! ¡Ay, una coquita! Tantito, a mí sí me pasa. nada más un traguito. Dame un traguito de tu cocaína, nada más así poquito. Sí, y es 150. Ese es Si fuera 1,000, esclavo total de esa Exacto. cosa. Entonces, como se están sintetizando cada vez más anfetaminas más potentes, lo que sabemos, por ejemplo, el éxtasis puro, digamos que vas a Tomorrowland, te dan ahí una pastilla con un logo de Superman, la tomas y tienes una fiesta de 3 días, es decir, 3 días no duermes, estás increíblemente feliz
pero eso ya tiene consecuencias. ¿En dónde? Perdón. Sí, en Tomorrowland, en Bélgica. Entonces lo consumes y esas anfetaminas te dan demasiada energía, demasiada felicidad, pero es tan alto que ya rompe tus receptores. Y en estudios a largo plazo que se han hecho, personas que han consumido anfetaminas tan potentes rompen los receptores y ya no pueden tener un funcionamiento normal. Se quedan con una depresión crónica de por vida. O sea, digamos que esos receptores ya no se pueden pegar o regenerar y ya no hay manera en que, no sé, lo pienso como volver a sentir placer con cosas simples, porque ya son como demasiado básicas. Es como, sí, 150, si llegué a tener 1000, esto no me da nada. Y esa es la razón por la cual en los picos como de momentos de adicción es tan difícil bajar, como... Sí, exactamente. Digamos, en el ejemplo del ejercicio, imaginemos que hoy hacemos un entrenamiento de 3 horas al máximo. La anfetamina es hacer 15 horas. No hay forma de que no te lesiones. O sea, imagínate 15 horas al máximo. Si a las 3 horas ya diste tu máximo, en este ejemplo de forma natural el sexo, que es 200%, son 5 veces más. Entonces, hacer en un día sin descansar de manera seguida, o si son 1, 2, 3 días, el ejercicio más intenso que has hecho por 5. A ese nivel tus músculos estarían funcionando. Es exprimir las neuronas al máximo. Lógicamente, no solamente te lesionarías los músculos, probablemente las articulaciones o hasta una fractura. Wow. Y por eso vienen episodios de depresión crónica, nos decías, como bajas y claramente algo en tu cerebro ya no está registrando las sustancias como antes. Exactamente. La etapa de abstinencia es lo contrario a lo que tenemos en un estado de intoxicación o de consumo. Entonces, si tengo un estimulante, desde el más sencillo, café, si yo estoy acostumbrado a tomar 2 o 3 tazas de café al día y por algún motivo ese día no está mi grano, no lo hice, pasó algo que no puedo tener en mi café, tengo más somnolencia, ando irritable, ando lento cognitivamente y lo podemos ver. Si ustedes toman café 1, 2 o 3 tazas al día, intenten quitarlo y van a ver cómo lógicamente se siente. Andas somnoliento, andas lento, andas irritable. ¿Qué te pasa? Si eso lo vemos al máximo en el consumo. Si son anfetaminas, cocaína, anfetaminas, cualquier tipo de estimulante, los efectos de la abstinencia es somnolencia, irritabilidad, desánimo, falta de energía, apatía. Okay. Si es alcohol, el alcohol es un sedante. Me relaja, hace que esté en ambiente, hace que me desinhiba. Si consumo mucho alcohol, en estado de abstinencia voy a estar hacia arriba. Más enojado, más irritable, okay. Y lo máximo puede ser, lógicamente tengo insomnio y que no pueda concentrarme, pero al punto máximo de llegar al nivel de las convulsiones. Si he estado consumiendo un mes una botella de alcohol y lo dejo, mi riesgo de convulsionar es alto. Por eso es que, he escuchado casos cercanos entre pacientes y gente conocida que decidieron dejar alguna sustancia, por ejemplo, con marihuana, como de golpe y que tienen efectos muy adversos, ¿no? Incluso episodios psicóticos, por dejarlo así como de, a partir de hoy ya no voy a fumar, cuando fumaba todo el día, todo el tiempo. Entonces también el dejar una adicción tendría que hacerse como con acompañamiento, no solo de yo decidí que ya la voy a dejar y lo hago. Sí, y esa es la diferencia. Cuando ya hay una adicción, lógicamente requieres todo el apoyo, porque a pesar del tratamiento psiquiátrico, el acompañamiento, el grupo de autoayuda, todo lo que agreguemos, va a haber situaciones donde probablemente no pueda frenar el consumo y vuelva a reiniciar y tenga algún conflicto. Si es solamente algo, consumo marihuana una vez al mes, eso no es una adicción y puedo quitarlo sin ningún problema. Si ya es un problema de adicción, hay leve, moderado y grave, dependiendo de los síntomas. Desde leve probablemente tengo, aunque sea tomar terapia, para saber qué me da la sustancia. Y hemos tenido casos tan interesantes o raros como que la marihuana lógicamente te sirve para concentrarte, para relajarte, así es como lo dicen los pacientes. Sirve, fumo y estoy creativo. Pero si la marihuana es la única forma como llegas a ser creativo, en realidad tu problema tiene que ver con un bloqueo más allá, porque está siendo necesaria esto para que seas creativo. Ya no es una ayuda, es una necesidad. Y hemos tenido casos en donde la marihuana
actúa como para anestesiar los sentidos. Era un caso de una pareja y uno de los dos de la pareja ocupaba la marihuana para anestesiarse teniendo relaciones sexuales con su pareja porque ya no quería, ya quería separarse, pero no sabía cómo hacerlo. Siempre la sustancia te va a servir para algo. Sí. Si lo vemos, si tenemos un amigo que conduce un tráiler, ¿para qué va a ocupar la sustancia? Pues para no quedarse dormido. Claro. ¿Qué ocupará? Cocaína, anfetaminas. Es decir, si le preguntamos a alguien o vemos a alguien que está consumiendo, la sustancia le está dando algo y algo que él ve positivo para su vida. Oye, justo ahorita que decías como que hay leve, moderado y severo, porque venía un poco a mi mente constantemente como, por ejemplo, el alcohol, ¿no? Que todos sabemos que puede generar una adicción. ¿En qué punto ya es disfuncional, digamos, no? Como, ¿Cómo sabemos? ¿cómo sé? O Sí, sea, porque una amiga, por ejemplo, que toma mucho, que a veces como que tiene mucho antojo cada fin de semana de manera regular. ¿cómo no. sabes que estás ¿Cómo sabes que en estás consumo o que ya tienes una adicción leve o que es moderada o severa? Digamos, lo más importante sería la funcionalidad total. Si esa sustancia o esa conducta monopoliza mi diversión, mi espacio de recreación o la forma en cómo regulo el estrés, probablemente no tenga que esperar hasta que sea grave, sino ya tengo que actuar. Es decir, si de repente tengo fiestas cada fin de semana, pero hay una boda y después tengo que ir a un maratón y después tengo que hacer algo, es decir, no hay tanto problema en quitar esa conducta y añadir otra cosa. Es peligroso que una sola sustancia o actividad monopolice mi diversión porque siempre va a ocurrir algo. Es decir, bueno, pues somos jóvenes, vamos de fiesta cada sábado, y de repente se me pasan las copas, algunas veces vomité, tengo cruda, tengo blackout, pero es una vez a la semana. ¿Qué es lo que va a pasar en la vida de todos? Va a suceder algo negativo. Uh-huh. Imaginemos que pasa algo terrible y muere tu madre. Uh-huh. Va a pasar eso, te vas a lesionar la rodilla, vas a terminar una relación, te van a despedir del trabajo, va a venir un COVID. Y si es la única herramienta o el único salvavidas que tienes, va a ser problemático porque aparte si terminaste una relación sentimental de manera social, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a beber. Uh-huh. Olvídate, vámonos de fiesta y ese único salvavidas que tienes, en lugar de salvarte, te va a ahogar más. Uh-huh. Entonces, por eso es que es peligroso no solamente el pensar cuándo ya tengo una adicción, sino observar si mis patrones de comportamiento y de conducta están muy relacionados a cualquier cosa. Ahora, antes de pensar en alguna otra sustancia, de manera más rápida lo que tenemos es compras. Sí. Entonces, si te relaja mucho comprar, ahí también tienes una conducta maladaptativa que te va a generar problemas porque dices, ¡ay, qué padre! Pero ¿cuántos productos de Amazon ya tienes y ni siquiera has abierto? O sea, ahí ya tienes 3 pares de zapatos, ajá, un montón. El aparato que te sirve para colocar las tarjetas de presentación y que tiene lucecitas y ni siquiera tienes tarjetas de presentación. El tripié que sirve para escalar o para bucear a 200 metros porque a lo mejor lo voy a ocupar alguna vez. Voy a aprender a bucear. Exacto. Y compras y ahí están las cajas. Yeah. Lógicamente cuando compras tú sientes wow. Y cuando ves el paquete que llega. Pero no es una conducta satisfactoria porque te va a generar problemas tarde o temprano. Oye, ahorita que hablabas de la funcionalidad, me vino a la mente la frase que escuchamos comúnmente en pacientes y que creo que también podríamos haber dicho alguna vez, que es yo lo controlo, así no, doctor, yo, o sea, sí sé que ahorita ya se me han pasado las copas o que sí he estado comprando mucho, pero, o sea, yo en realidad cuando quiero ya guardo mi tarjeta de crédito y dejo de comprar, yo sé hasta dónde. Y la otra es, a mí me ha tocado escuchar con pacientes que nos dicen, no, pero soy funcional. O sea, voy al trabajo, gano mi dinero y funciono. En teoría, en el trabajo es una persona funcional. Incluso, bueno, no voy a quemar a nadie, pero me quedé así he trabajado en hospitales donde pues hay médicos, ¿no? Que son funcionales, pero que sabes que son alcohólicos. ¿Cómo diferencias ser funcional aparentemente y yo lo controlo? ¿O cómo puede uno confrontar esta respuesta, no?
Hay que analizar la funcionalidad total, porque parecería que la funcionalidad es trabajo y gano dinero. Y eso no es la funcionalidad, porque entonces seríamos máquinas y solamente nos dedicamos a trabajar. Funcionalidad no solamente tiene que ver con el trabajo, sino con que ese trabajo vaya teniendo una recompensa, vayas creciendo, tengas un rendimiento adecuado. Y la otra parte muy importante, que probablemente sea el 70% de tu vida, tenga que ver con el resto. Hay que preguntarle a tu pareja o a tus amigos. Y si eres el que más bebe en un grupo, estás teniendo un problema. Si es que ahorita estamos tomando una cerveza y yo llevo 3 y cada uno de ustedes apenas lleva la mitad, está habiendo un problema. Es decir, esta misma pregunta sería como si yo dijera, oigan, díganme hasta cuándo me voy a infartar, porque como cuando ya me voy a infartar, me voy a esperar un poquito para ya ahora sí cuidar mi corazón y hacer ejercicio. Okay, ajá. Entonces, no sería preguntar hasta cuándo tengo una adicción. Como pasa con el cigarro, fumar menos siempre es benéfico. Lo ideal sería fumar 0. ¿Para qué fumas? Sí, va a generar algún daño a corto, mediano y largo plazo, y esto es lo que vamos a ver con el alcohol. En las últimas recomendaciones del grupo europeo, antes eran 15 copas a la semana, bajaron a 12 copas. Es decir, el alcohol va a pasar como lo que pasa con el cigarro. Vamos a ver que ahorita no es que te estés muriendo y tienes cirrosis, cada vez vemos menos cirrosis, sino lo que pasa con el alcohol es que tiene muchos cambios a nivel sistémico. Daña el endotelio de los vasos sanguíneos, y la primer causa de muerte que tenemos actualmente por consumo de alcohol es infarto. Wow. Crea un problema en el corazón y hace que las cavidades ya no funcionen. Y hay un mal funcionamiento del corazón. También aumenta, por ejemplo, el riesgo de cáncer de mama en mujeres hasta 50%. Es decir, a largo plazo el consumir alcohol, vamos a ver que aumenta el riesgo de muchísimas enfermedades. En la ONU detectan más o menos 60 enfermedades que aumentan si es que consumes más de 12 copas a la semana. No es que te va a matar. Cuéntelas. Ahora. Y fue la problemática. A partir de ahora. 11. Exactamente. 11.9. 11.9, pero no 12. Exacto. Entonces, es en los estudios a largo plazo esta problemática que sucedió con unos estudios muy importantes que hicieron en un pueblo que se llama Framingham, en Estados Unidos, que tiene que ver con fumar 20 o 30 años y cómo eso ocasiona cáncer. Ahorita dirías, qué tontería, pues lógicamente lo sabemos. Pero es tan difícil identificar la causalidad y tenemos que tener un impacto tan acumulado de cigarro que hacer los estudios es muy complicado. Pero ahora ya lo sabemos y por eso es que cada vez se ponen más estrictos con la cantidad de alcohol que podemos beber. No es que hoy si te consumes 2 o 3 ya moriste, sino a largo plazo qué impacto va a tener y tiene que ver con una salud pensando en a los 60, a los 70 años, riesgo de Alzheimer, por ejemplo. Que son cosas que nos cuesta trabajo ver, ¿no? Sí. Porque no pensamos mucho a largo plazo. Y por eso es que creo que no funcionan mucho estas imágenes súper terroríficas de las cajetillas de cigarro, que viene así como, morirás de esto y tus pulmones se verán así. Pues sí, pero no ahorita, quién sabe cuándo. Entonces, pues solo lo dejas pasar, ¿no? Venía un poco a mi mente, Luis, respecto a... Y en las redes sociales también, o sea, el ser adicto a las redes sociales, o por ejemplo, el ser adicto a Tinder, un poco lo que decía Coy respecto a gente que se ha encontrado como en algunas... ¿En Tinder o en dónde? En Tinder. Gente que sale, gente Siempre que... me lo encuentro en Tinder. ¿Por qué estás ahí? Es Ya, adicto. deja de... Eres un adicto, me sales todo el tiempo. Siempre hacemos match. Bueno, cosas así que, cosas así sí, que a veces pasan en la vida. O sea, si la gente... Si el problema, como decías, es como que eso sea disfuncional porque te quita de otras cosas en la vida. Sí, pero probablemente redes sociales va a ser muy complejo. TikTok está cercano, pero los videojuegos sí. Ok. Es decir, la industria de los videojuegos está creciendo muchísimo cada año. Cada año genera 200 o 300% más. Ya superó con creces a lo que genera el cine. Ahora vemos el cine y está estancado y lo único que ha pasado es aquí está Hollywood, aquí está Netflix, aquí está Amazon y el pastel se ha dividido, pero ya no ha crecido. Los videojuegos está creciendo y sobre todo, por ejemplo, los videojuegos del celular.
Pero si compramos una consola, vamos a ver que un juego es extremadamente increíble y sí es adictivo. Tiene expansiones, tiene premios, compras tu avatar, ya le puedes poner miles de cosas y cada vez más juegas. Ahí hay varios efectos que tienen que ver con algo incompleto. Hay un síndrome o una situación en donde si nosotros dejamos algo a la mitad, se nos queda en la memoria. Y en los videojuegos siempre pasa eso. Puede ser tipo Candy Crush, que es de, ok, subí de nivel y ya voy llegando. Y en la red social tú ves en dónde van las demás personas si los quieres ganar. Y la otra es en videojuegos más complejos, que es de sí, el acertijo y quedas con la mente pensando. Eso te llama. Y como ya invertiste 17, 40, vas en el nivel 500 de Candy Crush, dices, no lo puedo dejar porque invertí demasiado. Okay. Eso se llama jugabilidad. Es muchas estrategias y mucho más avanzadas que ocupan los diseñadores, las compañías que son millonarias o multimillonarias de videojuegos. Y sabemos en Estados Unidos que 5% de las personas que juegan cumplen con criterios para adicción a los videojuegos. Wow. Eso sí es algo ultradiseñado. Wow. O sea que lo que te hace como quedar atrapado ahí es el no haberlo terminado, como que todavía falta para llegar al final y lograr la meta, digamos. Exacto, es uno de los factores, pero lógicamente también interviene lo que te da el juego. El juego te da más confianza, otra personalidad, que eres un ganador, te da un ranking, te das desde socialización. Es parte sin relajante a veces. Te da una identidad que no es la... Oye, ¿y esto también se parece un poco al juego patológico de, por ejemplo, apostar, casinos? ¿También hay esta jugabilidad de la que hablas? Sí, pero ahí es totalmente diferente. El juego patológico fue la primera entidad que se detectó que sí aumentaba la liberación de dopamina en unos niveles tan grandes como la cocaína. O sea, 1000. No, 350. 350. 1000 es las anfetaminas. Ajá. Entonces los videojuegos son adictivos, pero en un porcentaje menor, y ahí que tendríamos que ver qué es lo que pasa en ese cerebro. Son cerebros sobre todo en vías de desarrollo, que tienen problemas para las fases sociales o para el control de los impulsos, es decir, personas con fobia social o dificultades para socializar, o personas que tienen problemas del control de impulsos, TDA, trastorno del control de impulsos, o cualquier otro tipo de problema para controlar eso, trastorno explosivo intermitente. De este lado de la ludopatía es demasiado intenso. Si han ido a un casino o han jugado esto de rayar así los papelitos, se hace muy emocionante. Esa emoción la sentimos, y si ahorita te dicen te regalo algo, hasta cuando te salen las papitas algo, tú dices, ¡ay, gané una papita! Gané otras papitas. Si esa intensidad la vemos con eso, que es una cosa mínima, ahora imaginemos apostando. Como el dinero, si es una recompensa gigantesca pura, los índices de ludopatía son más grandes. Y de hecho, ya por norma, todas las compañías que se dedican a las apuestas tienen que tener un botón o una forma de desactivar si es que tienes un problema, por ley. ¿Cómo? Es decir, en la aplicación, imaginemos una aplicación de apuestas en línea, y hasta abajo dices, tienes un problema para las apuestas, y lo puedes apostar y te bloquean la aplicación. ¡Oh! Por ley ya lo deben de tener. Pero hay algunas aplicaciones o empresas, que no diremos nombres, que de repente te envían correos. Y es de, Andrea, te acabas de ganar 2,000 pesos. Son gratis. Los puedes jugar. Y ese es el principal factor de riesgo que tienen los pacientes, ¿no?, para regresar. Entonces, muchos de mis pacientes han tenido que ir al casino a decir, desactívame esto y si no te demando, porque ese es el motivo. Inicia con 2,000, pero el paciente se gasta 50,000 o 100,000. ¡Wow! Entonces ellos ya tienen el mecanismo. Y también esto pasa un poco con los alimentos. En las nuevas leyes que acaban de aprobar en Europa para alimentos, van reduciendo cada vez más la cantidad de azúcar y de sal, cosa que apenas estamos viendo aquí en México. ¿Cómo no puedes comer solo una papa? Exactamente.
Entonces... Es que se siente en la boca ese impulso ¿cómo se llama la de cosa? querer seguir comiendo. Hay un químico, ¿no? Que tiene... Sí, el glutamato monosódico. Ajá, yo digo así como se siente el glutamato monosódico Sí, delicioso, claro. que quieres Así como la sopa instantánea, Ay, así de qué sí. rico. La marucha, ¿no? O sea, que es Exacto. como... ¡ah! Exacto. Entonces ya en las nuevas normas se ha quitado cada vez más la sal o el azúcar, porque en algunos estudios de Estados Unidos hasta el 12% de las personas cumplen criterio para adicción a la comida. Wow. Pero ¿qué es lo que pasa si nosotros o las autoridades detectan que hay un diagnóstico de adicción a la comida? Va a haber ya un tratamiento específico para esto y lo que se atacaría sería a las personas que consumen más de lo que requieren. Y lo que saben las empresas que fabrican alimentos es que el 80% de sus productos lo consume el 20% de los usuarios. Nosotros conocemos a una persona que diario se come 2 paquetes de papitas, 2 Coca-Colas de 600 y 1 o 2 helados. Ok. Ustedes lo conocen, que llegan a su casa y es diario, a diferencia de ustedes que es de repente los fines de semana, el domingo. También hay patrones de consumo, los domingos son días especiales porque es cuando consumimos más alimentos, porque nos estresa volver al lunes. Pero en esa parte, imaginemos... Aquí Sintiendo el reflector así de, no soy yo, bueno, Exacto. Un poquito sí. Sí, porque se nos Ok. antoja como una cervecita, unas papitas, helado el domingo, porque estamos pensando en regresar al lunes llenos de trabajo. Pero si damos o si se autoriza que se saque ese criterio diagnóstico de adicción a la comida, lo que pasaría es que las empresas fabricadoras de alimentos perderían muchísimo, probablemente Claro. el 50% de sus ganancias. Porque vienen de estas personas adictas, gran parte de sus ganancias. Porque lo que está pasando, nosotros sabemos esas personas que están consumiendo más energía de la que necesitan, pero es como muy obvio, o sea, está habiendo una sobreproducción. O sea, es obvio que la energía ya la tienen, ya no Exacto. necesitan más. Entonces son Wow. como consumidores de alto nivel. Oye, tengo una duda, Luis. Ahorita que estás hablando respecto a algunos tipos de personas, ¿tú crees que hay gente más propensa a ser adicta a cosas? Sí, claro, así como el cáncer o así como el utilizar lentes, una parte muy importante sí es genética. En los últimos estudios que ha habido, por ejemplo, de consumo de alcohol, se acerca al 60%. Es decir, si alguno de mis padres, sobre todo si soy hombre, mi padre, el padre aumenta o hereda mucho más los factores que tienen que ver con el consumo de sustancias, con todo lo impulsivo. La madre hereda mucho más los trastornos o los temas que tienen que ver con la parte afectiva y tiene que ver con el funcionamiento del cerebro. Las mujeres tienen un sistema límbico más grande que las hacen más vulnerables a ansiedad, a depresión, a cualquier otro tipo de trastorno del área afectiva. Tienen 2 o 3 a 1 más depresión y ansiedad, pero no, digamos que esto es algo no tan malo porque los hombres tienen 3 a 1 o 4 a 1 más problemas de la impulsividad. TDA, consumo de sustancias y trastorno del control de impulsos. Por eso es que los hombres vivimos menos. Okay. Tenemos más muertes violentas, tenemos más muertes por acciones o conductas impulsivas y por agresiones. Ok. Oye, ¿y tú crees que en alguna etapa de la vida es más fácil desarrollar un trastorno, una adicción? No sé, por ejemplo, cuando eres adolescente, tu cerebro, como decías, como está en desarrollo, es más propenso a que si fumas o si consumes marihuana o si te drogas en esa etapa, ¿es más difícil para tu cerebro? Sí, claro, como el cerebro está en desarrollo, sobre todo en la adolescencia, es una etapa donde todavía los lóbulos frontales o prefrontales no se están desarrollando. Los lóbulos prefrontales que nos permiten tomar decisiones se desarrollan hasta los 25 años. ¿Y por qué antes la de los mayoría 25 de edad puedo no es a tomar los 18? O sea, la mayoría de edad debería de ser a los 25. O sea, yo ayer todavía podía no tomar decisiones. Exactamente. Todavía seríamos menores de edad, Exacto, los tres. los tres. O sea, no deberíamos, exacto. estaríamos haciendo un podcast infantil. No, pero es que sé que en Estados Unidos la mayoría de edad es a los 21, aquí es a los 18, y de repente estamos hablando de que hay alguien de 18 que ya puede comprar alcohol,
que puede conducir un automóvil, cuando en realidad el cerebro se va a terminar de desarrollar hasta los 25, ¿no? Exacto, esos sí son sistemas políticos, pero en realidad lo que sabemos es que todavía tenemos conductas impulsivas, inapropiadas, inmaduras. Y por ejemplo, si ahorita decimos, oigan, ¿y si nos vamos a Cuernavaca a una fiesta? A lo mejor si estuviéramos a los 16 años haciendo el podcast, pues no estaríamos ni haciendo el podcast. Estaríamos ahí, ya luego lo hacemos y saca las chelas y vámonos y haríamos un desastre. A diferencia de ahorita es de hoy, nos vemos y a lo mejor si quieren organizamos algo el viernes, el sábado, ya me voy a dormir. O sea, tengo que hacer cosas, espérenme, o sea, ya tengo más ordenada mi vida a referencia de cosas que hicimos a los 14 que pensamos y dices, oye, pero ¿por qué te saltaste de ahí? O sea, te hubieras matado. Porque andabas en la moto y en la lluvia. Es una locura. Claro. O si les pasó el tatuaje o el piercing que se veía así súper raro, ¿no? Y que después a los 30 te lo estás quitando. Así de, ¿cómo borrar este de amor tatuaje? Para toda la vida y que dices, oye, como que déjame le tapo ahí, ¿no? Oye, regresándome un poquito a lo que dijiste hace rato hablaste mucho del alcohol y las recomendaciones de diferentes lugares sobre el número de copas y todo. Yo tengo amigos, así lo voy a decir, que me han llegado a decir cosas como, yo prefiero consumir marihuana que alcohol, porque el alcohol te daña el cuerpo y te daña todo, y la marihuana no. Siento que es un discurso muy común en las personas que consumen marihuana, ya sea solo como consumo o como adicción, y también otras drogas, por ejemplo, el LSD o cuestiones como de psicoactivos, ¿no? Claro. Entonces, como bueno, pues es que te lleva a eso más, a un estado donde reflexionas y no es como el alcohol que solo te embrutece. Como que hay esta lucha alcohol versus marihuana y otras drogas. Claro. ¿Qué podrías decirnos de eso? ¿Cuáles son las verdades y los mitos sobre es mejor marihuana que alcohol? Bueno, quizá regresamos con una etapa más temprana, como cuando defendíamos a nuestra banda musical favorita, ¿no? O como cuando defendemos a nuestro equipo de fútbol. En realidad no hay ninguna droga o sustancia psicoactiva que genere como algo positivo a largo plazo. En caso de alcohol, lógicamente afecta el funcionamiento del lóbulo prefrontal, ocasiona más de 60 enfermedades, cáncer de lengua, de esófago, gastritis, colitis, cáncer de vejiga, problemas de cirrosis, problemas también de próstata, disfunción eréctil, en mujeres problemas de cáncer de seno, eso a largo plazo. Y lógicamente en el día a día, pues si aumento el consumo que ya no es tan normal, pues al otro día me siento mal. Resaca, y también lo que hace el alcohol es que disminuye la serotonina, entonces al otro día, aunque no haya hecho nada, ni besado a nadie, ni nada inapropiado, te da la depresión, pues. te sientes mal, te sientes triste, ves el día como hoy, cruda como moral gris. Y la depresión post. Entonces lo que pasa es que disminuye la serotonina. Lo que tú tienes que ver es qué tan sensible eres a eso, y si con 3 o con 6 o con 10 cervezas te pasa, ¿para qué quieres la parte negativa? Tienes que aprender a identificar, wow, estamos en la fiesta y está súper divertido y con 3 cervezas yo ya voy a dormir bien. También lo que pasa con el alcohol es que no te permite tener un sueño reparador. En Inglaterra hasta el 15% de las personas toman alcohol para poder dormir y sí hace que te cedes, pero no llegas al sueño reparador. También aumenta la apnea del sueño porque hace que los músculos de la garganta se atrofien, no tengan tonicidad y hace que ronques y que no tengas buena oxigenación. Eso en cuanto al alcohol. Pero desde 4 copas o más de 4 copas te está generando un daño. Okay. A corto, mediano o largo plazo, lo quieras o no ver. Con todo eso estarían a favor mis amigos que dicen, ¿ves? El alcohol es malo. Tiene razón el doctor, mejor fuma marihuana. Exacto. En cuanto a la marihuana, lo que ha pasado es que no se había hecho una investigación tan amplia porque era ilegal hacer investigación porque no se podía consumir. Claro. Desde que se legalizó en Washington y en Colorado, lo que ha pasado con el consumo de marihuana es que ahora es el responsable en esos estados de los accidentes automovilísticos. Ya no es el alcohol. Porque si fumas marihuana o si les han contado o saben los efectos de manera teórica, es que te alenta. Cambia la alteración, cambia la percepción, tiene una alteración en la percepción del tiempo. Entonces, en lugar de decir 5 minutos y ya pasó media hora.
También disminuye la velocidad de procesamiento cognitivo. Si tienen un amigo que consume mucha marihuana, seguramente como que habla así, más relajado, contemplativo, como es algo más sensible. Eso tiene que ver con velocidad de procesamiento. Afecta también la memoria. Puedes estar leyendo y tú crees que sí, pero afecta tu memoria. Y si quieren, este consumidor puede hacerse unas pruebas neuropsicológicas y va a ver toda la afectación. También, claro que sí, aumenta el riesgo de cáncer desde dedos, boca, lengua. Es un comburente. Y como comburente provoca un montón de alteraciones en todo el tracto, incluyendo cáncer de pulmón. Si el carbón lo produce, ¿por qué no la marihuana? Es lo mismo, es carbón, estás inhalando carbón. Y el problema del wax es que es muy potente. El wax es un tipo de concentrado de THC, de tetrahidrocannabinol, que va normalmente al 60%. La marihuana tiene alrededor de 10, 12, máximo 15%. Las personas que consumen wax, que es con vapeadores o con agua, el problema no es tanto que ya no tienen un consumo por combustible de la marihuana, sino que tiene que ver con la cantidad tan grande de THC que va del 60 al 90%, entonces es muy adictivo. Y lógicamente también afecta la cognición, la concentración y ocasiona algo que se llama síndrome amotivacional. Hace que procrastines más y hace que no llegues a tus metas, no llegues a esos objetivos. Personas que principalmente consumen marihuana son personas con altos niveles de ansiedad, trastorno de ansiedad generalizada, fobia social, cualquier otro tipo de ansiedad, o personas con déficit de atención. Lo que pasa con personas con déficit de atención es que siempre tienen demasiados pensamientos en la mente. Consumes marihuana y se van. Entonces tienes que ver qué es lo que te está dando la marihuana y saber que no es un tratamiento. Es como si ahorita tenemos una grieta y le ponemos maquillaje. No va a resolver nada. Tienes que analizar qué es lo que te está pasando y por qué estás consumiendo. Si es de repente, de manera esporádica y puedes dejarlo, es decir, esporádica probablemente para marihuana sería menos de una vez a la semana. Y que no sea entonces una vez a la semana, sino una vez a la semana. Todos los domingos. Ya se viene mi vez de la semana. Oh, ya llegó el día, por fin. Así. Exacto. ¿Y cómo puedes saber que no estás teniendo o aumentando el riesgo a una adicción? Déjalo 3 meses. Como ponte tu propia prueba de a ver qué pasa si lo no dejas se lo 3 digas meses. a nadie, hazlo de manera interna. Oye, no quiero coca. No, ándale, un poquito, no seas payaso. No, de verdad es que no quiero. Porque la mayoría de las personas con las que estamos van a tener una conducta similar. Dile que no a tu mejor amigo con el que has fumado desde hace 10 años. Oye, no. Hazlo. Si eso lo puedes hacer, seguramente no tendrás nada. Si no, busca a Luis. Exactamente. Si no, contáctate. Pero si no lo puedes hacer, no es como ya estás terrible, hay que internarte. No, hay que trabajar para ver qué te está dando la sustancia, qué otras cosas puedes hacer, y créeme que si haces ese cambio te va a ir increíble en la vida. Oye, respecto a los tratamientos, a mí sí me ha pasado y le he investigado, pero bueno, la realidad es que en la literatura es difícil de mis pacientes, sobre todo que tienen unos trastornos de ansiedad, que ya tienen como mucho tiempo y que han sido como difícil por varios tratamientos psiquiátricos, que me han preguntado como, oye, ¿tú crees que ¿Puedo tomar CBD? puedo tomar CBD? Claro, del CBD lo que se ha visto es que sirve mucho para la epilepsia. Como ansiolítico es bueno, pero no es tan potente, y lo que pasa es que aquí en México no tenemos muchas compañías que lo fabriquen. Lo que están vendiendo muchos es marihuana con aceitito. Y el CBD es caro, cuesta como 3,000, más o menos 10 o 20 mililitros. O sea, si te cuesta menos de eso, no es CBD real. No es CBD. Ok. Y sí es muy bueno, pero por ejemplo nosotros damos 500 a 1 gramo al día para que sirva. Es decir, está de moda y sirve, pero sería más o menos como tomarte 3 botecitos al mes. Que solo para aclarar, el CBD es la parte de la marihuana que no tiene el THC, El efecto psicoactivo. que es el efecto... Sí, es neuroprotector y se llama cannabidiol. Es muy bueno, pero en México todavía no hay muchas marcas y es muy caro. Si me están vendiendo aceitito y cuesta 150, no es CBD. Yo les digo a mis pacientes, hemos probado hasta ahorita más de 40 marcas de CBD. Pruébalo y hazte un antidoping. Y en el antidoping siempre sale THC.
no requieres THC. El THC, si baja la serotonina, genera adicción y vas a tener un problema, hasta afectaciones de manera cardiovascular. El CBD sí es muy bueno, no es tan buen ansiolítico, no es tan potente. Lo que hacemos nosotros en lugar de dar CBD es damos ansiolíticos que son más seguros, que no se metabolizan, que tienen un efecto más conocido, que son muy baratos. Entonces, si quieres CBD, le damos CBD, pero sabemos que el tratamiento va a ser aproximadamente de 6,000 a 9,000 al mes. Solo CBD. Es muy leve. ¿Por qué si tomar tus ansiolíticos? Mejor compras ansiolíticos que hasta hay genéricos y son más baratos y sí, listo, ¿no? Hay ansiolíticos excelente calidad que no se metabolizan desde 100 pesos. Oye, ya hablamos muchísimo sobre la persona con la adicción, ¿no? Pero me gustaría abordar el tema de los familiares. ¿Cómo ayudar o qué podríamos decirle a la gente que es mamá, esposa, hijo de una persona que tiene una adicción, ya hablando de un problema como tal, y como hasta dónde pueden intervenir sin ponerse en riesgo o dañar su propio autocuidado, ¿no? Y a esto mismo quiero agregar que, bueno, tengo conocidos pacientes, amigos que han ido, por ejemplo, a estos grupos de Al-Anon, que son para familiares. ¿Qué tanto funcionan? ¿Qué tanto no? ¿Qué podrías decirnos de esta parte de la familia? Aparte que eres terapeuta sistémico. Sí, la parte importante de la familia es saber que no viene de la nada. Es decir, si yo o algún amigo, algún conocido, a una parte cercana tiene un problema de consumo de alcohol, hay un ambiente que lo está predisponiendo y hay factores genéticos. Es decir, como familiar, lo más común es, yo soy madre, tengo a mi hijo o hija con un problema de consumo, ¿qué hago? Tengo que saber de dónde vienen estos factores. ¿Son factores que más vienen de mí o más vienen de mi esposo? Y trabajar con ello. Es decir, la parte complicada a veces de entender un consumo de sustancias es que creemos que tiene que ver con el esfuerzo. Entonces, con la mi fuerza hija, de voluntad, digamos. Exactamente. Okay. Entonces, mi hija Cointa está consumiendo mucha marihuana y yo tengo esos mismos factores. Es decir, tengo un montón de ansiedad, pero yo no consumo marihuana. Yo lo que hago es como. Y tengo una obesidad muy grande. Okay. Entonces, yo creo que Cointa es mala porque también mi esposo es muy ansioso, pero él se la pasa trabajando y fumando un montón. Él es bueno. Okay. Yo soy buena porque hago mis cosas. La mala es ella porque es una consumidora que lógicamente ha de ser una delincuente, que seguramente nos roba las cosas y no es así. Esta persona lo que está teniendo es que una de sus conductas está generando un problema y no está solucionando ese tema. Entonces tenemos que analizar ese problema que está en mi familia, está en los padres, aunque no se vea de la misma manera. O yo consumía en mi juventud, pero yo era más tranquilo, yo era más relajado, yo estoy trabajando. Es decir, niego o creo que esto es un tema que yo controlo y que mi hijo es un inútil porque no puede con ello. Entonces tengo que trabajar de manera interna todos esos factores porque no pueden venir de ningún lado, temas de ansiedad, temas de depresión, temas de impulsividad o muchas cosas. O directamente en mi familia, el abuelo, mi hermano, hay un montón de personas que consumen alcohol y siempre que Cointa va a la fiesta, sabemos y nos ponemos unas mega fiestas. O sea, ¿cómo queremos que alguien vive en un ambiente lleno de consumo donde todos nuestros tíos son consumidores y que nadie se lastime? Pues sería una locura. Como que sería un poco el antes de juzgar a la persona con la adicción en mi casa, uno es voltearme a ver a mí, ¿no? Ya sea que sea mi hijo, mi papá, mi pareja, y poder preguntarme, puede ser que yo también tenga una adicción que a lo mejor sea más invisible, porque estas adicciones como la de la comida que mencionas, son adicciones como muy socialmente aceptadas, ¿no? Como que ser gordito, comer mucho, pues es algo chistoso y está muy aceptado feliz. Y estás feliz. Y no es como, no, pero tú fumas marihuana y creo que está muy estigmatizado
muy estigmatizadas ciertas adicciones que se asocian justo con seguro es delincuente, no hace nada de su vida, y otras que están vistas como más normales. Fumar, pues hasta es como un signo de posición intelectual, ¿no? Así como intelectuales fumando o comer. Entonces sería como preguntarme primero eso y tratar de ver esto de manera de familiar y no solo señalando a la persona en el banquillo de los acusados de resuélvelo y échale ganas, ¿no? Exacto, observar que hay patrones de conducta, de comportamiento y que hay factores genéticos que son heredados, que tenemos que primero trabajarlos en nosotros, reconocerlos, porque si no vamos a estar castigando al otro. Tú eres malo. Y esto es lo que más nos aleja de la persona. Si ya entendemos qué es lo que tiene esa persona y por qué la sustancia está generando algo benéfico en su vida, tenemos un acercamiento, hay que tratar de darle la ayuda, pero si está en esta etapa de negación todavía el paciente, si está muy crónico, muy avanzado el consumo, si hay tratamientos un poco más coercitivos que tienen que ver con internamientos. Para aproximadamente el 5% de las personas requieren un internamiento. En todos, hasta el caso que parezca más terrible, hay que acercarnos con la información de toda la familia y decir, ok, pues está habiendo un cambio, está habiendo una situación problemática en alguno de nosotros, tenemos que analizar todo porque el cambio tiene que ser entre todos. Y sería como si a lo mejor alguno de nuestros seres queridos estuviera haciendo una dieta. Imaginemos que les digo, oigan, quiero empezar a hacer una dieta. Y mañana Andrea dice, ok, traje hamburguesas. Y enfrente de ti se come la hamburguesa. Si esto se nos haría algo inapropiado, raro, sí, hasta un poco grosero, imaginemos a alguien que queremos que mejore su comportamiento o su relación con el alcohol o con alguna sustancia, sobre todo a lo mejor en este caso sustancias legales que sería el cigarro o el alcohol. ¿Qué podemos hacer para mejorar ese ambiente? Hay que hacer todo lo necesario. Esto que hacemos mejora entre un 30 a un 40%. El resto es la persona. Si está todavía en negación, tenemos que ver hasta qué punto nosotros lo podemos ayudar. Y eso sería igual que el cáncer. Hoy mismo me pueden diagnosticar cáncer y decir, ¿saben qué? No quiero tratamiento. Ok, no quieres tratamiento, pero tienes que como hacerte responsable de las consecuencias. No quieres tratamiento, ve preparando todos tus papeles y todas las cosas respecto a esto. Y si quieres, contratamos a una enfermera porque vas a tener un dolor de todas maneras horrible. Entonces, en este caso, si alguien está consumiendo y no estamos de acuerdo, tenemos que ir haciéndolo responsable para que acepte las consecuencias de ese consumo. Que el consumo en sí mismo no genera tanto problema como la conducta detrás. Si es conducta violenta, si es robo o si es disfuncionalidad, es decir, no estás trabajando, no estás yendo a la escuela. Okay. Si no quieres hacer eso, tiene que haber consecuencias respecto no al consumo, sino a las conductas que están fuera de ese consumo. Se me hace muy valioso lo que dices, Luis, porque de pronto sentí un poco como que sí hay cosas que la familia puede hacer con todo y que el paciente quiera o no. Y también creo que resaltaría esta parte de que solamente el 5% de los casos necesitan un internamiento, porque creo que a veces pensamos como, pues ya que lo internen, ¿no? O como que lo anexen. Ajá, o que lo anexen, que son las cosas a las que suelen recurrir las familias cuando ya se sienten muy desesperadas y dejan de ver que hay cosas dentro del ámbito familiar que pueden cambiar. Y sobre lo que te preguntaba, Coy, respecto a los grupos de autoayuda, porque la verdad es que a mí sí me da mucha curiosidad, porque pasa que los pacientes te preguntan como, oye, pero AA... Cuarto y quinto paso. Y entonces como que sí he tenido genuinamente la curiosidad de saber cómo... si los ayudan o sin... Sí, hay muchos grupos, no podemos generalizar. Hay aparte dos grandes grupos de AA, que sería cuarto, quinto paso, y los AA nueva generación, y hay varias formas de ver los grupos tradicionales, los 24 horas, es decir, hay muchas formas y cada grupo tiene a su padrino o a su guía, a su líder. Dependiendo de cómo lea las escrituras, que es el libro azul, va a tener como canales muy distintos de tratamiento. Lo que digo es que sí acudan porque es una buena ayuda, pero si este tratamiento está siendo un conflicto a tomar algún otro tratamiento, ahí poner freno. Porque en algunos grupos sí dicen, ¿sabes qué? No tomes el medicamento porque el medicamento es otra adicción.
Entonces yo les digo a los pacientes, oye, si quieren ir al grupo, pues dile que no vas al psiquiatra, que no tomas nada. Si eso que te dicen, hay compañerismo, hay ayuda, hay pláticas, te sirve, ocúpalo, pero sigue con tu psicólogo o psicóloga y sigue con el tratamiento farmacológico, porque sumando todos vamos a llegar a un total mayor o a mejores resultados. Ya. Si los grupos son muy agresivos, coercitivos, que dicen, no, tienes que hacerlo, tienes que dejar el medicamento y de verdad te están presionando demasiado, busca otro grupo que un poco concuerde más contigo. Y esto también tiene que ver con generacional, porque hay veces que hay grupos que hay puros señores y yo si soy joven no me entiendo, o al revés voy y digo, aquí hay puro chamaco. Un paciente me decía, oye Luis, allá en California, yo viví en California, en San Francisco, y allá hay grupos de AA LGBT. Órale. Y entonces es muy diferente lo que hablamos nosotros, porque nuestras conductas y por lo que ocupamos las sustancias y el alcohol es diferente, a grupos tradicionales. Y aquí voy y nada que ver. Entonces, desde ahí tengo pacientes que toman grupos de AA en Estados Unidos, o sea, por Zoom. Entonces es claro que sí hay grupos excelentes y también va a haber un grupo que concuerda con la forma en cómo tú piensas. Consíguelo, prueba. Y claro que hay una forma de tener esta ayuda y sumar a otros grupos o a otros tipos de tratamientos, que es siempre importante que sea de manera global. Ay, estoy súper interesada y me gustaría hacer muchísimas preguntas más, pero también tenemos que ir cerrando. Me gustaría ir cerrando con algunas, no queremos decirle tips, pero sí tal vez perspectivas o recomendaciones desde tu experiencia para alguien que nos pudiera estar viendo y que se pregunte, ¿tendré una adicción? Que a lo mejor esté considerando si pedir o no ayuda, o que tenga un familiar o un amigo, una pareja con un tema de consumo o de adicción. ¿Hay algunas perspectivas básicas que te gustaría compartir para estos casos? Sí, sobre todo lo que hablábamos, tanto en el caso de la familia o de manera personal. La familia no tendría que esperar hasta el último nivel de hartazgo para pensar en actuar. Si ya vemos que es alguien que ya le dio un rayoncito al coche, que de repente ya no va a trabajar al lunes, que se pone medio agresivo, hay que hablar. Oye, Andrea, la otra vez llegaste y vomitaste el baño, está bien, ya no fuiste a trabajar el lunes. Esto es algo real, no es cierto. Como cuando Esto hablamos. es una intervención, no es un podcast, es una Es una intervención. intervención y para eso lo hicimos, justo queríamos hablarlo contigo. Y van a llegar unos compañeros del grupo para ir a platicar contigo. Entonces, hablar de manera cercana y estar preocupados, porque aunque intentemos ocultar ese problema, pues no va a quitarse. Si ese ha sido una forma como yo soluciono las cosas, va a ir incrementando. Entonces, intervenir de manera temprana, hacer todo lo necesario, hablar con nuestros familiares y también esto de manera personal. Es decir, no pensar hasta que, oye, ya tengo 10 blackouts y tengo una deuda gigantesca y no sé qué pasó, sino si a veces me he sentido mal, tenía un plan respecto a que este día iba a ser algo tranqui, se salió de control, ya no fui a trabajar al lunes, o está pasando que al día siguiente siento demasiada culpa por consumir tanto o hice algo inapropiado, tengo que buscar un psicólogo y hablar acerca de esto, porque el tema no es, oye, ya tengo una adicción, el tema sería prevenir la adicción. Es más fácil tratar a alguien que tiene un poco de sobrepeso que a alguien que ya tiene daño en el corazón. Si ya tengo una adicción, ya tengo un daño que va a tardar hasta mínimo 1 año en quitarse. 1 año con tratamiento. Entonces, ¿para qué esperar hasta ya tener el infarto? ¿No? Pues, haz mejor ejercicio, cuida tu dieta, haz estos cambios desde antes. Si ya estoy teniendo alguna cosa desde el blackout significa un daño en un área que se llama hipocampo. En el hipocampo es donde se almacenan las memorias y se están muriendo áreas del hipocampo que en este caso ya no permitió que siguiera una memoria de corto plazo a largo plazo. No sabía que cuando tenías un blackout se te moría algo. Sí, claro. O sea, literal sí no está el recuerdo, no existe el archivo. Y es porque tuviste una muerte neuronal.
Wow. Ay, Dios Entonces, mío, si ya estoy teniendo eso de manera frecuente o mi planeación ha sido diferente, es decir, oye, voy a ir a las 11 y acabo borrachísimo a las 5 de la mañana y ya no hice lo que tenía que hacer, Ajá. es tiempo de buscar a un psicólogo y observar qué es lo que está pasando. Que esto es súper interesante porque estos términos los usamos indiscriminadamente como si fueran chistosos, así como, sí, estuvo cañón la fiesta, me dio blackout, o sea, como describiendo se me olvidó todo y ya, pero sin saber que en realidad se te murieron neuronas y que esa parte se murió y no hay un recuerdo, lo cual estamos hablando de un tema pues grave, ¿no? No Claro, es claro. como solo una experiencia de, bueno, ya se recupera y listo, ¿no? Sí, hay mucha romantización como del consumo de sustancias o de alcohol, pensando en que, oye, está una boda y si todos no están desmayados, ¿para qué Qué la mala hago? boda, fue malísima fiesta. Exacto. Ajá. Entonces, pues evitar eso y si a lo mejor hay algunas fiestas, no solamente que esa sea la única forma como me divierto. Si todos mis amigos cada semana es una borrachera, hay que tener otro club de amigos. No es decir dejar estos, sino añadir a los que se van al cerro y los que van y hacen club de lectura y los que hacen montañismo y o sea, añadir muchas otras cosas, porque si solamente nos quedamos con uno, tarde o temprano va a haber un problema. Y siempre en grupo de amigos que beben mucho, ya hubo una pelea, ya se besó no sé quién con no sé quién, ya alguien pagó la cuenta, se perdió el celular, que siempre va a haber un lío. Ya hubo un choque. Entonces sí son buenos amigos, pero que haya diferentes facetas. Y aprovechando, esto no estaba tan planeado, pero que estás aquí justo hablando de la parte psiquiátrica, justo para aquellas personas que estén pensando, que a lo mejor ya van a un psicólogo, a lo mejor ya tienen un grupo, pero le tienen miedo a llegar a esta parte de pedir una atención psiquiátrica porque me van a medicar y porque el medicamento también me puede hacer adicto al medicamento y todas estas creencias que hay alrededor del medicamento, ¿qué les dirías? Pues el medicamento es una herramienta más que tenemos actualmente para tratar estos temas que hace un tiempo no se podían. Y sería más o menos como los lentes. Hace 100 años no teníamos lentes para la mayoría de las personas, solamente los ricos. Ahora esos medicamentos te permiten tener un funcionamiento mejor y que lo que sabemos es que no dañan tanto como cualquier sustancia, ni siquiera la marihuana. El veneno de serpiente es natural y nadie está consumiendo veneno de serpiente porque diga, oye, es que es algo muy bueno. Ajá. Hay muchas cosas naturales que te hacen daño, entonces saber que la sustancia puede generar una recompensa y hacerte sentir mejor, pero muy poco tiempo. Todas las sustancias psicoactivas dejan de actuar y actúan menos tiempo. Entonces, dando un tratamiento, el tratamiento sí va a reparar esa área. Los tratamientos ya no son de por vida, no solamente es tomar el medicamento y ya irte, sino trabajar respecto a cómo gestionar mejor lo que te está ocasionando ese consumo o esa situación. Y en cuanto a consumo de sustancias, sabemos que hasta el 90% va a tener algo más. Tienes consumo de alcohol, pero o tienes depresión o un tema de ansiedad o insomnio o déficit de atención o algo más. Si tratamos lo de base, el consumo no va a ser problema. Seguramente nuestro productor me va a odiar por extenderme un poco en este punto, pero es que ahorita que dijiste lo del... Ya estaba yo cerrando, pero ahorita me acordé que hay un tema que no quisiera dejar de preguntarte. Ahorita que hablaste del veneno de serpiente, mi mente asoció veneno de sapo, que es también una... forma, ajá. Y de ahí pensé como en todo lo que se le llaman hoy plantas medicinales, ¿no? Todo el tema de ayahuasca, ceremonias de cacao, rapé, peyote, etcétera. Y que creo que hoy en día, o por lo menos yo lo he escuchado muy cercano, hay como un boom de todo esto, no solo es natural, sino además es como espiritual, claro. Místico, y que te lleva a trascender, terapéutico. He tenido personas cercanas que me han llegado a hablar de, bueno, tuve una de estas ceremonias en donde me reconcilié con mi padre o perdoné tal cosa del pasado, que yo respeto mucho sus experiencias y al mismo tiempo quiero preguntarte, ¿qué se sabe de esto? ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras?
¿Qué le dices tú a tus pacientes que dicen quiero probar esto? Sí, ya están muy avanzados los estudios. En el 2025 se va a probar psilocibina, que sería de los hongos, y en el 2026 MDMA. Psilocibina para depresión y MDMA para estrés postraumático. Okay. La parte importante es que son sustancias muy potentes. Es decir, si algo te hace alucinar, no es algo sencillo. Las alucinaciones se deben a una cantidad gigantesca de serotonina en el cerebro. Y no es natural. Es decir, puede ser algo recreativo, pero te va a generar un daño a largo plazo. En el caso que tengas depresión es otra cosa, porque ya tienes una deficiencia y ese aumento de serotonina no va a hacer tanto daño como alguien que tiene un funcionamiento normal y que puede generar una repercusión a largo plazo. Sí, ahora lo que les digo respecto al azúcar, en las clasificaciones que tenemos de diabetes, antes era 126, ahora es 110, luego se va a bajar a 100, es entre menor índice de glucosa tengamos, más calidad de vida vamos a tener a futuro. Ahora imaginemos hablando de psicodélicos. Es decir, meterme una sustancia tan potente como si nada, si lo hago de manera recurrente, va a tener consecuencias, por supuesto. No lo sabemos hasta que pasen 10 o 20 o 30 años y lo que yo diría es hay que esperar hasta que sean los estudios más a largo plazo. Porque lo que te va a decir el estudio es qué características tienes que tener, qué dosis vas a tener y que te lo asegure. Porque lo que pasa en las ceremonias es, pues tómate estos honguitos, no sabemos cómo metabolizas, no sabemos si te van a caer bien o mal y hay un riesgo de psicosis crónica. Es decir, que te quedes en el viaje y ya no se te quite. Ese riesgo puede ser bajo, puede ser 1%, pero si tú eres una de esas 100 personas que le pasa, ya no se te va a quitar. Lo que se recomendaría es mínimo una valoración psiquiátrica para decirte tú no tienes riesgos de psicosis y si llega a pasarte en un medicamento, pero la mayoría de las ceremonias que decimos que es algo ritual, pero lógicamente ya está algo mucho más comercial de lo que pensamos. Hay 200 personas y un chamán, dime por Dios, o sea, ¿qué tanto te va a acompañar en el viaje? O sea, ya son grandísimos. Sí, qué tan personalizado realmente es. O sea, y lógicamente hay un montón de turistas. No hay que confundir la forma experimental y como de juego a algo que sí sería profesional. Los estudios de psilocibina comparados con antidepresivos salen igual. Es decir, si tú tomas tu antidepresivo te va a suceder lo mismo que si tomas los hongos. Y tengo muchos pacientes que hasta venden los hongos y me dicen, Luis, consumo hongos y sigo con la depresión. O sea, no va a haber nada mágico que haga que te cures. La parte terapéutica es indispensable. Tienes que seguir con tu psicólogo y trabajar porque perdonar a tu padre es una cosa, pero eso no soluciona tu vida. Y la siguiente es, no es algo como sin repercusiones. Alucinar no es de a gratis. Es una explosión de serotonina gigantesca. Y va a haber mucho abuso. O sea, a lo mejor si yo te lo indico cada 6 meses tal, va a haber quien lo consuma más frecuentemente. Porque es placentero. Exactamente. Todavía no tenemos todas las respuestas. Sí se va a probar, pero en el siguiente año sabremos qué personas, con qué riesgos o no riesgos, a qué dosis y qué esperar a largo plazo. Y lógicamente está indicado para personas que tienen depresión o estrés postraumático. Y solo es MDMA y psilocibina, pero todavía no sabemos las dosis y a cuánto tiempo y con qué se va a tener que combinar. En psiquiatría no hay un medicamento o una cosa que te haga quitar todo. Si ustedes han tomado tratamientos o tienen pacientes, pues mínimo es el ansiolítico y el antidepresivo, el potenciador para el insomnio. Es decir, somos tan complejos que aunque tengo pacientes que toman psilocibina y toman otros medicamentos. Entonces, la complejidad es mucho más grande. ¿Y qué es lo que va a pasar si soy resistente a la psilocibina? Pues te voy a tener que dar cada vez sustancias mayores. Es decir, eso es una bomba. Probablemente no sea la primera indicación para alguien que tenga una depresión. Probablemente ni siquiera algunos medicamentos. Lo que pasa en depresión leve a moderada es la psicoterapia lo que va a funcionar. Entonces sí tendrías que checar muy bien qué antecedentes tienes, incluso familiares. Por ejemplo, si tienes a lo mejor antecedentes de familiares con
temas de psicosis, esquizofrenia, cualquier otra cosa, Exactamente. hacerte esta valoración antes de decir como, no, pero el chamán es bueno y Exacto. voy y no sé ni siquiera mi historia. A veces uno no sabe lo que ha habido en su familia, ¿no? Sí, apenas y qué me carga entrevistaron, genética traes. para un caso que sucedió en Polanco. Eran unos hermanos, consumieron chocongos y uno de ellos se lanzó por la ventana. Es decir, hizo un episodio psicótico y se suicidó. Entonces, no sabemos, lógicamente va a haber efectos adversos. Si comprando paracetamol te dicen el efecto adverso es necrosis del hígado y todos nos tomamos el paracetamol como lunetas, ese es el riesgo que tiene. Es 1 en 100,000, pero está el riesgo. Sí. En psicosis, en psilocibina, o sea, todos van a estar psicóticos. Tienes que estar al menos en un ambiente seguro y probablemente lo que se va a hacer en un tratamiento es estar en el consultorio y si tienes algún evento de agitación psicomotriz te doy el medicamento para quitar el efecto psicoactivo. O sea, sí háganlo, pero en el consultorio, no en el lugar. Ahorita todavía no se puede porque no está autorizado. Hasta que se autorice lo podríamos hacer, pero digamos, cuando salga la autorización va a venir todo el protocolo. ¿Qué dosis? ¿Qué esperar? ¿Cuántos efectos adversos van a pasar? ¿Qué tanto es esperado la náusea, la psicosis? ¿Qué tratamiento dar? Es decir, va a estar todo como muy específico. ¿Qué riesgo tienes? Y te vas a firmar un consentimiento informado respecto a que sabes que tienes 1% o 5 o 10, sabremos qué, de tener psicosis que no se te va a quitar. Wow, es muy complejo, o sea, sí es como todo un mundo y es un riesgo, entonces, ni siquiera, como dice Luis, ni siquiera es algo aprobado, entonces, consulten a Luis, contacten a Luis. Ya en confianza, pregúntenle a su chamán, oye, ¿y como cuántos pacientes han salido así como medio que se quedan en el viaje? A mí me llegan. Fue una ceremonia y ya tiene una semana que no se le quitan las alucinaciones, sigue viendo al diablo. Les digo, ahorita no tengo el porcentaje, pues sí, porque claro, no tenemos los estudios. Pero si 1 de 100 se afecta, por menos han quitado otros medicamentos. Uh-huh. Hay un medicamento que provocaba riesgo de suicidio, que era un excelente anorexigénico, es decir, quitaba el apetito y 1 de cada 10,000 personas se había suicidado. Eso fue suficiente para quitarlo. Lógicamente es algo suficiente, es decir, el riesgo de muerte es alto. También hay un antihistamínico en niños, ¿no? Para el Montelukast, para las alergias. Hay que puede muchas cosas, también hay suicida. Muchas sustancias que ya están prohibidas en Estados Unidos y seguimos consumiendo en México por el riesgo de daño hepático. Aquí, pues las siguen permitiendo. Exacto. Porque aquí le entramos a todo. Las normas de Estados Unidos son más estrictas. Le entramos a todo, al peyote, a todo. Y a medicamentos. Bueno, pues ahora sí, porque ya sí no siento que nuestro productor me va a decir, ya por 2 horas favor, después. 3 horas después. Ya quiere ir a fumar. Sí. Y está ansioso. Es ansiosito, entonces... No, yo tengo 2 perspectivas que me gustaría dejar para cerrar. Una es algo que le digo a mis pacientes y creo que funciona mucho. A mí me ayuda mucho la frase, mantén la humildad. Como esta parte de yo puedo y yo lo dejo cuando quiera y no es una adicción y no, yo sé que hay estudios que demuestran que las microdosis de LSD o que tal cosa ayuda o que la marihuana en realidad no daña y yo siempre digo, yo no lo sé todo y tú tampoco y nadie lo sabemos, ¿no? Entonces, como el mantener la humildad uno en cuanto a informémonos, porque yo hoy aprendí 1,000,000 de cosas que no sabía y cada día seguimos aprendiendo más, incluso como especialistas de la salud. Entonces, 1 es mantengámonos humildes de saber que no sabemos todo. 2, de saber qué son las sustancias y otras cosas, la comida, las compras, todo lo que mencionamos, tienen un poder a nivel químico, o sea, ya vimos que elevan la dopamina a ciertos niveles y que sería muy poco humilde de nuestra parte decir yo lo controlo. Sería como decir, yo controlo mi insulina en el cuerpo, mira, me concentro y ya, insulina, ¿no? Exacto. O yo controlo mi circulación sanguínea, listo, se me quitaron las varices. O sea, no controlamos estas cuestiones químicas del cuerpo y creo que hay que ser humildes. Y la otra es que a mí me ha funcionado bien con pacientes el que no solo sea el luchar contra la adicción, sino generar otro estilo de vida y otras alternativas. Lo que decías hace rato, si todo el tiempo estoy con amigos que consumen o que
amigas que solo salimos y regresamos con 10,000 compras y todo el tiempo son compras y compras y yo estoy intentando comprar menos, pues va a ser muy difícil salir de ahí. Entonces creo que el generar nuevos ambientes, nuevas alternativas, nuevas amistades, nos va a ayudar a que empiece a haber otras cosas en nuestro panorama y otros caminos que podamos elegir que no sean ese, ¿no? Pues realmente yo creo que cerraría diciendo escuchar a las demás personas. Yo creo que sí es importante. Inclusive yo ahorita que escuchaba a Luis, hay muchas cosas que yo no sabía. Mis pacientes me han preguntado, pero bueno, no siempre tenemos a la terapeuta a la que le preguntamos, ¿no? Y no es necesario tener a la terapeuta. Simplemente a mí me sorprende cómo un grupo de ayuda de personas con las que te identificas te puede ser muy útil a ti. Entonces yo creo que escuchar al amigo, al familiar, en donde realmente pueden estarte diciendo, oye, tal vez ya llevas muchas chelas, oye, tal vez deberías dejar de fumar. Y un poco como dice Coy, en la humildad, el preguntarnos por qué nos lo están diciendo las demás personas, ¿no? Te digo, no todos tenemos como a la terapeuta a la que le preguntamos, oye, ¿puedo consumir marihuana si estoy en una crisis de ansiedad? Y pues la terapeuta tal vez podrá ayudar en eso que a mí me ha pasado. No todos podremos tener tanta información, pero yo creo que sí el poder utilizar nuestras redes de apoyo, el abrirnos a escuchar estas cosas, inclusive abrirnos a escuchar este podcast con mente abierta y decir, bueno, chance y si dejo un poquito de lado mis pensamientos respecto a que no tengo eso y aprendo cosas, también seremos más conscientes de identificar si en algún momento estamos en ese lugar. Así es. ¿Algo más que quieras decir antes de despedirnos, Luis? Claro que sí. Pues más información tengo en mi TikTok, @LuisDiazPsiquiatra, Instagram, Facebook, que siempre publico cosas de adicciones y de salud mental. Y pues un gusto estar por acá y esperamos volver porque está buena la plática. Ay, no, un gusto tenerte aquí, Luis. La verdad aprendimos mucho. Muchísimas gracias, yo me voy contentísima. Y pues bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales del podcast de Hazlo Simple, darle a la campanita para que les avise cuando haya nuevos episodios y también en nuestras redes sociales de Mantis, nuestra clínica de atención psicológica personalizada, y nos vemos en el siguiente. Dejen los comentarios. Si quieren que volvamos a invitar a Luis. Sí, yo sí quiero. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Bye. Luis.